Cuando pensamos en Ray Bradbury, nos vienen a la mente cohetes, crónicas marcianas, futuros lejanísimos, ¿verdad? Pero, ¿y si la advertencia más potente que nos dejó no tiene que ver con el espacio exterior, sino con nuestro espacio interior? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la cabeza de un genio que utilizó la fantasía para darnos una lección clave sobre nuestro propio presente. Y aquí empieza lo interesante. La gran pregunta. ¿Cómo es posible que un autor de ciencia ficción, uno de los grandes, desconfiara tanto de la tecnología? Parece una contradicción, ¿no? Pues justo esa paradoja es lo que define a Ray Bradbury y lo que hace que hoy, ahora mismo, su mensaje sea más importante que nunca. Claro, para entender esta contradicción hay que ir al principio, a sus orígenes, porque Bradbury no salió de una universidad de élite, ni mucho menos. Su formación se forjó en un lugar, para él, casi sagrado, un sitio que marcó toda su forma de ver el mundo. Su método era de una disciplina férrea, casi de artesano, 1000 palabras cada día, un cuento nuevo cada semana. Pero su auténtica universidad, el lugar donde se hizo a sí mismo, fue la biblioteca pública. Se pasaba horas allí, leyendo de todo, construyendo su propio universo mental, donde mezclaba sin problema Shakespeare con la ciencia o la mitología griega con la filosofía más actual. Y es que para él una biblioteca no era un simple almacén de libros, ¿qué va? Era, y lo vemos aquí con sus propias palabras, el espacio central de su educación. Era el sitio donde uno no solo aprendía datos, sino que se formaba como persona, como ciudadano. Fue en definitiva la cuna de todo su humanismo. Toda esa defensa del libro, del pensamiento crítico, todo eso explota en su obra más famosa, claro. Todos conocemos Fahrenheit 451, ¿no? La historia de los bomberos que queman libros. Pero, ¿y si os digo que esa es solo la superficie? Que la advertencia real de Bradbury es mucho más sutil y, si me apuras, bastante más terrorífica. Estas imágenes, estas portadas, ya son parte de la cultura popular. El bombero que, en lugar de apagar fuegos, los provoca para quemar libros. La imagen es potentísima. Pero la pregunta es, ¿qué se está quemando de verdad en esa novela? Y os adelanto que no son solo páginas de papel. Normalmente pensamos en un gobierno autoritario, un Estado que prohíbe y quema libros para controlar a la gente. Pero no, la amenaza que vio Bradbury es diferente. Viene de un sitio mucho más cercano, mucho más nuestro. Y aquí está el meollo de la cuestión. Ojo a esto. El verdadero peligro, según Bradbury, es una sociedad que voluntariamente deja de pensar. Una cultura que prefiere el entretenimiento fácil, la pantalla constante, el mensaje corto y rápido, en lugar del esfuerzo y la reflexión que te pide un buen libro. El peligro somos nosotros mismos, eligiendo no pensar. Para darnos cuenta de lo original que era su idea, es genial ponerlo a dialogar con los otros dos gigantes de las distopías del siglo XX. Vamos a hacer una pequeña clase de literatura comparada para entender los grandes miedos de nuestra era. Fijaos en esta tabla, es muy reveladora. Por un lado tenemos a George Orwell y su 1984. Su distopía se basa en el dolor, en el miedo, en la vigilancia del gran hermano. Te controlan a través del sufrimiento. Luego está Aldous Huxley con Un mundo feliz. Él imaginó lo contrario, un control a través del placer, de las drogas, de una felicidad artificial que nos mantiene anestesiados y dóciles. Pero Bradbury, lo que vio Bradbury fue otra cosa. Él predijo un control a través de la banalidad, de la pasividad, una sociedad tan entretenida, tan infantilizada, que simplemente se olvida de pensar. Ya no hace falta ni controlarla. Y es aquí, precisamente aquí, donde todo esto deja de ser literatura y se vuelve, aterradoramente real, porque esa advertencia que él escribió en los años 50 resuena muchísimo en nuestro día a día. Su futuro, en gran medida, es nuestro presente. A que todo esto nos suena. Pensemos, la hiperconectividad, las redes sociales manteniéndonos distraídos a todas horas, esa avalancha de información fragmentada, titulares sin leer la noticia, el cambiar la reflexión por un me gusta o un comentario rápido, y sobre todo, la pérdida de la lectura profunda, esa capacidad de concentrarse que es, al final, la base para poder pensar con claridad. Es básicamente la profecía de Bradbury cumpliéndose en la era digital. Pero cuidado, sería un error pensar que Bradbury era solo un pesimista quejándose del futuro. Para nada. Su obra no es una condena, es más bien una llamada de atención, una llamada a la acción. Y de hecho nos da la herramienta clave para sobrevivir a todo esto, la imaginación. Bradbury no era un ludita, no estaba en contra de la tecnología por sistema, entendía perfectamente que es una herramienta de doble filo. No se trata de rechazar el progreso, sino de preguntarse, ¿para qué la usamos? La tecnología puede ampliar nuestras posibilidades hasta el infinito, o puede anularnos si dejamos que ocupe el lugar de cosas tan humanas como la empatía, la memoria o, claro, la imaginación. Su filosofía sobre esto era clarísima y muy potente. Como dice aquí, la fantasía no es para escapar de la realidad,
Es justo lo contrario. Es una forma de imaginar otros futuros para poder criticar mejor nuestro presente. Para él, la imaginación era una especie de músculo cívico, una forma de resistencia. Así que, al final, toda la lección de Bradbury nos deja con esta pregunta. Una pregunta que es provocadora, pero muy necesaria. ¿Hemos conseguido crear un mundo donde ya no hace falta que nadie queme los libros? ¿Porque sencillamente hemos elegido nosotros mismos dejar de leerlos?